tu altar. Cuán amables son tus moradas, oh mi Dios, y cuán te anhela mi alma. Y soy bienaventurado al estar cerca de tus labios. El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Gracias, Señor, gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos para adorarte, para glorificarte, para establecer en nuestras vidas tu bendición, Señor, a través de la obediencia, de caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por bendecirnos. Mi Dios, porque esa es tu voluntad perfecta, Padre. Bendecir a tu iglesia, bendecir a tus hijos, bendecir a cada uno de nosotros, Padre, que somos verdaderamente buscadores de los tesoros espirituales, Padre bendito, que están en tu presencia, Rey. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito, te adoramos y te glorificamos, mi Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Gracias, Jesús, gracias, Rey, porque en ti solamente hay salvación. Gracias, mi Dios, gracias, Padre, gracias, mi Dios, gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, mi Dios. Damos gracias a Dios, bienvenidos, qué bueno que están acá reunidos, gozándose en la presencia de Dios, junto con nosotros, que es la voluntad del Padre Celestial. Gracias porque estamos reunidos las familias, estamos reunidos todos nosotros que queremos vivir en la perfecta voluntad del Padre Celestial. Bienvenida, familia, Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, y también nuestros hermanos de Casa de Oración Chula Vista. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta reunión. Sean grandemente bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias a Dios por sus vidas. Vamos a iniciar esta tarde continuar con la serie Frases Bíblicas. Y hoy vamos a tener esa frase bíblica que dice: es más fácil pasar por el ojo de una aguja un camello que un rico entre en el reino de Dios. Damos gracias a Dios. Así que pongamos atención para que usted y yo podamos recibir de la palabra de Dios. Y una vez más le repito el título, estamos en los domingos en frases bíblicas, y lo que dice la palabra de Dios es que es más fácil, palabras de nuestro Señor Jesucristo, es más fácil pasar por el ojo de una aguja un camello que un rico entre en el reino de Dios. Acompáñenme por favor ahí a Mateo 19:24, en donde precisamente el Señor Jesucristo, aquí es donde hace esta frase, o donde emite esta frase, o donde enseña y muestra con esta frase el consejo del Padre Celestial. Dice Mateo 19:24, otra vez os digo,
que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. También en Marcos 10:25 y en Lucas 8:25 encontramos pasajes paralelos a esta frase del Señor Jesucristo. Marcos 10:25 dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y Lucas 18:25 dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vamos a analizar tres frases en esta pasaje bíblico, o en el contexto también de este pasaje bíblico. Primera frase: entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Estar y permanecer usted y yo bajo la cobertura y protección de Dios precisamente significa esto: que permanezcamos con nuestro corazón totalmente y absolutamente de una forma voluntaria en la fe del Hijo de Dios. Cuando nosotros iniciamos un caminar por convicción en donde anhelamos recibir todas las promesas de Dios y todo lo que Dios expuso y manifestó y diseñó para que usted y yo recibiéramos, es precisamente el entrar a la cobertura y protección de Dios. Y no solamente, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios estableció en su palabra, no solamente los beneficios de caminar en esa certeza, en esa seguridad del camino del Señor, no solamente eso es lo importante. Lo más importante es el galardón que se recibirá cuando pasemos a la presencia de Dios. Precisamente eso es el galardón: vivir eternamente en la presencia de Dios. Y deseo aclarar esto, que solamente se obtiene a través y exclusivamente por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es el único, ahora sí que como se acostumbra en estos tiempos, y tiene la exclusividad como camino para llegar al Padre. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios y la vida eterna. Entonces, debemos entrar en el reino de Dios. Un rico, también en este pasaje bíblico, en esta frase o en este pasaje bíblico, también, que es toda la frase, dice un rico. ¿Qué es un rico, iglesia? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando expone esta frase a todos aquellos que estaban presentes, atendiendo y recibiendo su enseñanza, y todos nosotros que hoy en ese tiempo estamos siendo precisamente ministrados por su enseñanza? Un rico estaba refiriéndose el Señor Jesucristo a aquel que pone su confianza, aquel que pone su fe, aquel que pone todo su corazón en los bienes materiales, aquel que vive y única y exclusivamente tiene su voluntad en este mundo, lo cual hace que el hombre, ¿cuál es la situación de esto? Hace que el hombre dependa de ellas y se olvide de Dios. Voy a compartir con ustedes un comentario bíblico así literalmente, que dice lo siguiente: debido a que el dinero representa poder, representa autoridad, y ante este mundo representa éxito, a menudo es difícil que la gente adinerada tenga conciencia de su necesidad de Dios y de su incapacidad humana para salvarse. Los ricos, escuche bien, los ricos en talento, los ricos en inteligencia y los ricos materialmente hablando sufren de la misma dificultad. A menos que Dios penetre en sus vidas, estas por sí solas no irán a Él. Jesús sorprendió a algunos de sus oyentes al ofrecer salvación al pobre, al necesitado, al desamparado. Y hoy en este tiempo, quizás por el otro extremo, la gente se sorprenda que ahora también Jesús, como siempre lo ha hecho, se ofrezca la salvación a los ricos, materialmente hablando. Pero qué difícil para una persona autosuficiente, termina este comentario, aceptar su necesidad de Jesús. Pero lo que es imposible para los hombres es posible
para Dios. Dios desea que entremos en su reino. Dios desea que vivamos bajo su cobertura y voluntad en esta vida. Y al final, en la vida eterna. Aunque cuando alguien comience en ese nuevo caminar en Cristo Jesús, desde ese momento inicia su vida eterna, pero en la presencia de Dios, literalmente solamente después de esta vida. Ahora, más fácil en esta frase, que es todo el verso bíblico de Marcos 10:25 o Mateo 19:24, también podemos, menciona y tenemos que comentar que más fácil, esa frase que usa el Señor Jesucristo implica que no es imposible. Porque acuérdese que para el hombre puede ser difícil, puede ser hasta cierto punto, pues una gran barrera, sin embargo para Dios no es una gran barrera. Y esto habla de la misericordia de Dios, más fácil. Ahora, otra de las frases que debemos comprender en esta frase bíblica es que habla del ojo de una aguja. Ojo de una aguja. Aguja se escribe A-G-U-J-A, aguja. Ahora, el ojo, si nosotros atendemos el original, bien importante aquí, atender la frase, el término original que se está utilizando aquí. El ojo es precisamente la abertura pequeña que una aguja tiene para coser, tiene para que se inserte un hilo tan pequeñito. ¿Y cuántos de nosotros batallamos en ensartar un hilo? Ya ni con los lentes podemos, pero gloria a Dios también por aquellos auxiliares para ensartar el hilo en la aguja, ¿no? Pero el ojo de una aguja, cuando habla del ojo, habla precisamente, el término es trumalia, que es el ojo pequeño de una aguja, como le digo, donde se ensarta el hilo. Y rafis, pero con J al principio, es difícil pronunciar. Rafis es precisamente referible, o se está refiriendo a la aguja de coser. Ahora, para este contexto histórico narrado en Mateo, en Marcos y en Lucas, como lo hemos ya corroborado, ya existían y eran bien conocidas las agujas. De tal forma que de allí, precisamente de esa aguja para coser, se tomaban varios ejemplos y se acuñaron en el entorno de ese tiempo como frases muy populares para referirse a espacios pequeños. De tal forma que al referirse el Señor Jesucristo al ojo de una aguja, se refería a una puerta pequeña, porque así le llamaban. Cuando entraban a una ciudad, de repente había el camino por donde entraban todos, pero cerraban, quizás donde había ciudades amuralladas, cerraban la puerta principal y había una pequeña puerta que no podía pasar un caballo, ni mucho menos un camello. Y a esa pequeña puerta se le llamaba, ¿por dónde entraste? Por el ojo de la aguja, o sea, la puerta pequeña. Eso es lo que refiere esta frase. Y era una costumbre en aquellos tiempos. También se refería como al ojo de una aguja en los caminos. Acuérdense que podemos ver en algunas películas caminos que se van de piedras, en donde hay un muro acá y un muro acá, piedras, rocas, y en donde se va estrechando, se va haciendo más pequeño cada vez, de tal forma que quien trae, en este caso camellos, pues tenía que descargarlos, tenía que quitarles todo lo que traía que le pudiera estorbar para que este camello pudiera quizás hasta postrarse y pasar de rodillas o pasar así entre el hueco, que era difícil que pudiera hacerlo con toda la carga que traía. De tal forma que aún sin la carga era difícil pasar por esos tiempos, por ese camino entre las rocas, al cual también se le dominaban en esos tiempos, como le digo, el ojo de una aguja. Ahora, sin embargo, también quiero agregar lo siguiente. Estoy explicando esto para que comprendamos el contexto general de la enseñanza y podamos ser bendecidos por la palabra de Dios. Algunos estudiosos, y esto no hay que descartarlo también, comentan y aplican
para la interpretación de esta frase. ¿Cuál frase? El ojo de una aguja, que fue un error de traducción, en donde estos estudiosos o algunos estudiosos argumentan que se confundió el término original camelos por camilos. Se escribe exactamente igual, nada más con la diferencia de la E con la I, camelos y camilos, en donde camelos precisamente hace referencia al animal, al camello, al animal que conocemos, que por cierto el camello se llama así cuando tiene una joroba. Si tiene dos jorobas no se llama camello, técnicamente se llama dromedario. Entonces se refiere al camello de una joroba. Sin embargo, si originalmente tuviera el término camilos, nada más la I por la E, en donde entonces camilos hace referencia a una soga gruesa, así como la que se utiliza para anclar los barcos al muelle, la cual una soga de ese grosor sería difícil pasar precisamente por el orificio o el ojo de una aguja. Sin embargo, iglesia, reitero, para la aplicación espiritual no hay problema en el sentido que se dijo esta frase. Porque, fíjese bien, cuando se habla del ojo de una aguja, se puede acompañar para que se comprenda que se está refiriendo así mire, el ojo de una aguja. Entonces se tiene que hacer el señalamiento para dar a entender que es un pequeño espacio. Por eso, si yo quisiera entrar e imaginarme el entorno del Señor Jesucristo, dice, es más fácil pasar por el ojo de una aguja a un camello, entiéndese si el original dice camelo o camilo, no hay problema, que un rico entre en el reino de Dios. Ahora bien, ya que comprendemos estos términos de la frase que dice es más fácil pasar por el ojo de una aguja, usted ya sabe que es más fácil, implica no imposible, no se cierra la oportunidad. Pasar por el ojo de una aguja, o sea, por un espacio muy pequeño, a un camello, sea animal con esa joroba, o sea, una soga gruesa, que un rico entre en el reino de Dios. Ya sabemos que es entrar en el reino de Dios, ¿sí? Sin santidad, dice, nadie podrá ver a Dios. Y la santidad es más que moral. La santidad es más que humanismo, ¿sí? Porque en la santidad está involucrada totalmente y absolutamente la presencia de Dios en el corazón del ser humano. Vamos a ver ahora, pues, el contexto de esta frase de la cual estamos predicando hoy. Vamos a comenzar, o vamos a tomar Mateo 19, desde el versículo 16. Acompáñenme, por favor, ahí a Mateo 19, versículo 16, en donde vamos a ver el contexto de por qué el Señor Jesucristo mencionó esta frase a los que estaban ahí reunidos. Leamos pues. Voy a leerle la traducción lenguaje actual. Un joven fue a ver a Jesús, pues porque se había escuchado de toda su fama, y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo de hacer para tener vida eterna? Jesús le comentó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? En otras versiones también dice, maestro bueno, y luego le aclara, bueno, solo Dios. Eso es lo que le dice. Bueno, entonces continuemos aquí con la lectura. ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida que ofrece Dios, obedece los mandamientos. Entonces el joven preguntó, ¿cuáles? Preguntó el joven, y entonces el Señor Jesús le contestó, ya lo sabes, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven contestó lo siguiente: todo esto lo he cumplido desde que estaba pequeño.
¿qué más me falta? Siento y percibo que había algún vacío en su corazón, porque aunque lo tenía todo, sentía alguna necesidad, la cual le llevó a preguntar e ir al Señor Jesucristo. Jesús le contestó, fíjese bien, a este cuestionamiento, ¿qué más me falta? Porque siento un vacío en mi corazón. Bueno, eso yo lo agrego. Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, eso es lo que mencionan los dos evangelios, uno de ellos dice, una cosa te falta, ¿verdad? Para ser perfecto. Anda, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego entonces ven y sígueme. Cuando el joven escuchó esto, narra el pasaje, cuando el joven escuchó esto, se fue triste, porque era muy rico. Jesús entonces dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente, acuérdense esta frase, no implica imposible, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 24, les repito que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Versículo 25, al oír esta aseveración que el Señor Jesucristo había hecho, sus discípulos se asombraron más aún y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Sí? ¿Sí? Pero acuérdense, es ¿quién podrá salvarse? No, ¿quién podrá salvarme? ¿No? O ¿quién podrá ayudarme? No, aquí no entra el chapulín colorado. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces, usted sabe ya el carácter de Pedro, ¿no? Usted sabe cómo era Pedro. Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. En el sentido correcto, también ya hemos enseñado acerca de esto. Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Pregunta Pedro. Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, o sea, esto es, les falta mucho por aprender y mucho por caminar, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. O sea, cuando yo esté donde debo de estar de acuerdo a ese plan perfecto del Padre, que es regresar a su presencia y sentarme a su derecha, ustedes también van a tener autoridad, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Bueno, a eso se refería el Señor Jesús. Bien, sigo leyendo. Versículo 29. Y todos, escuche bien esto, y todos los que por causa mía, ¿sí?, hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Eso es el contexto de la frase, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Todos sabemos, iglesia, todos sabemos, y lo hemos comprobado quienes hemos vivido un poquito más de años, que un entorno de necesidad, un entorno de limitaciones y también un entorno de competencia hace que se busquen soluciones o hacen a la gente un poquito más, vamos a llamarle más despierta. No es desconocido, y esto tengo que poner esta analogía, no es desconocido, aunque para algunos ya lo habían observado, otros apenas se van a dar cuenta en este momento. Pregunto, ¿qué sucede en las familias en donde hay hermano o hermanos mayores y luego llega el chiquilín, llega el más pequeño?
En esta ocasión me voy a referir a aquellos en donde los hermanos mayores le llevan 2 o 3 o hasta 5 años. ¿Sí? De repente, al paso de los años, llegan y este pequeño, el más pequeño de todos, llega a los 7 años y dice la gente, dicen hasta sus padres y todos los que lo ven, oye, este salió más inteligente que todos. Pero lo que sucedió en realidad, iglesia, es que el entorno fue quien lo preparó y capacitó de una forma natural por el ambiente, por el entorno, y empezó, como dicen por ahí, a utilizar más la materia gris. ¿Por qué? Porque el ambiente era difícil. Sus hermanos eran más capaces en esto, sus hermanos eran más capaces en aquellos, sus hermanos le prohibían o le permitían, o sea, sus hermanos querían hacer con él lo que ellos, pues prácticamente en su inmadurez también, pues querían aprovecharse del más pequeñito. Sin embargo, el más pequeñito pues empezó a idear estrategias, formas para precisamente evadir esas situaciones y salir adelante con actitudes pues vamos a ser muy inteligentes. Entonces lo que sucede, iglesia, es que ese niño empezó a ser más vivo, más, vamos a llamarle, más con más chispa para salir adelante ante la competencia de hermanos que tenían pues más edad. Esa es la realidad. Ahora, ese es el caso. Sin embargo, le voy a aplicar o le voy a poner otro ejemplo, y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Hay de repente 10 años que pasan, se tuvo un hijo, una hija o qué sé yo, un hijo, etcétera, etcétera, y 2 o 3 hijos, y de repente pasan 10 años y viene después de 10 años otro pequeñín. Cuidado, iglesia, cuidado, padres de familia, porque ese pequeñín no va a estar en competencia con 12, 3 años o hasta 5 años de diferencia con los más grandes, sino más bien se tiene aquí el riesgo de hacerlo flojito, de hacerlo responsable, el clásico niñito o niñita berrinchudo, el clásico niñito o niñita chiquiadito, ya que el entorno hace que los mayores lo estén siempre apapachando y siempre ayudándole en todo y siempre hasta haciéndole la tarea o en todas, me siento mal, tráiganme un panecillo ahí de la tienda y ahí van los hermanos. O no me puedo levantar, ¿verdad? Y ya le traen el vaso de agua. O le llevan hasta los hermanos grandes, ya porque ya son grandes, hasta la cama el desayuno. Cuidado, porque ahí estamos creando flojitos irresponsables. ¿Por qué? Ya que el entorno en el cual se está desarrollando, los hermanos mayores desean hacer todo por él y no perdamos de vista nunca esto. Y nosotros, como padres responsables, debemos de ser quienes provean los entornos adecuados para que el niño no se haga flojito, sino que siempre esté luchando por las cosas de una forma natural, como lo hace. Mire, de repente aprendemos muchas cosas de pues las otras, la especie animal que hizo Dios. En todas las especies animales, los padres preparan a los hijos, ya sea para volar, les enseñan a volar, les enseñan a cazar, les enseñan a muchas cosas, ¿sí? ¿Para qué? Pues precisamente para que se valgan por sí mismos. Es importante, pues, que nosotros como padres de familia encaminemos a nuestros hijos a una madurez principalmente en el camino de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué el pequeño sale más capaz? Bueno, pues porque el entorno así lo va formando. ¿O por qué también se hizo flojo y irresponsable? Porque el entorno también, de darle todo y tenerle todo a la mano, pues también lo hizo flojo e irresponsable. Tengamos cuidado. Y en esa analogía, iglesia, así sucede generalmente con aquellas personas que prácticamente se sienten autosuficientes en su estatus económico, como es el tema que toma el Señor Jesucristo. Sin embargo, también no debemos descartar
que el estatus académico, el estatus de talentos, que muchas veces algunas de las personas tienen talentos, son dotados con algún talento que sobresale arriba del promedio, pues eso hace creer que son autosuficientes e independientes. Mire, esto es bien, o sea, está bien que tengamos, que seamos perseverantes, que seamos insistentes, que tengamos esa cualidad de, si nos caemos, levantarnos, y todo eso es muy importante. Sin embargo, en este mundo, el llevar al éxito, entre comillas, en este mundo, es única y exclusivamente tener poder, tener dinero, bienes materiales y ocupar posiblemente un puesto en una empresa, en una organización, porque es exitoso. Pero cuidado, porque este éxito, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, es que aleja de Dios, aleja del éxito espiritual, por llamarle así. Mire, aunque el hombre que de repente se siente que lo tiene todo y se siente independiente, y que hasta muchos de ellos aseguran, yo no necesito de Dios, sin embargo, ellos sí han inventado, y usted lo va a ver por donde quiera, y gastan dinero en eso, porque lo tienen, han inventado paliativos espirituales, los cuales sabemos usted y yo que más bien se deben de llamar espiritualoides. ¿Por qué? O eclécticos. ¿Por qué? Porque en esa situación en la cual viven con cuestiones espirituales, que hay muchas, que no quisiera nombrar algunas, pero usted lo puede ver, y usted puede ver su entorno y los comentarios de algunos conocidos que no creen en Dios. Ellos aceptan de todo. No, yo espiritualmente estoy bien porque practico esta disciplina. Yo espiritualmente estoy bien porque escucho tales melodías, o huelo ciertos aromas que te elevan a otro nivel espiritual. Bueno, ese es espiritualoide, no es de Dios, ¿sí? No es de Dios. Acuérdese, ¿por qué le digo que no es de Dios? Porque estas personas, si usted le comenta verdaderamente de Jesucristo, no van a querer saber nada de Él. ¿Por qué? Porque ellos, quienes se sienten autosuficientes, quienes se sienten que lo pueden todo, pues buscan de Dios, solamente cuando de repente lo pudieran necesitar. Pero eso no es vivir en el reino de Dios. Eso es más bien estar alejados de la ciudadanía de Dios. ¿Por qué, hermanos, lo digo? Bueno, porque es necesario que comprendamos lo siguiente. Porque cuando se tiene este pensamiento, cuando se piensa así, que utilizo a Dios cuando yo quiero y a la hora que yo quiero, y me tiene que obedecer porque yo le estoy diciendo, bueno, ya no es Dios la máxima autoridad. Si la máxima autoridad de nuestra vida no es Dios, entonces estamos, y aunque estemos plenos y nos sintamos plenos espiritualmente hablando, estamos en un reino totalmente separado de la voluntad de Dios, con todas sus consecuencias. Si no es Dios la máxima autoridad, quien gobierna y tiene control de nuestras vidas, sino por el contrario, es el hombre, es su intelecto, su talento, sus recursos económicos, en donde hasta desean controlar a Dios, jamás pensemos que eso es vivir en el reino de Dios. Es como pensar, o es como tener a Dios como la llanta de refacción, o tener a Dios como la tarjeta de crédito, o como dicen, ¿verdad?, el as bajo la manga, que solo se desea utilizar cuando se tiene una necesidad. ¿Usted cree que eso es creer en Dios? Definitivamente no. Las personas que creemos en Dios y que vivimos en esa riqueza espiritual, como le digo, única y exclusivamente por medio de Cristo, tenemos a Dios en primer lugar en todo tiempo y en todo momento. Él es nuestra autoridad, Él es quien dirige y gobierna nuestras vidas. Alguien que verdaderamente tiene o que tenemos esa riqueza espiritual, iglesia, mire, en la abundancia y en la escasez, reconocemos nuestra dependencia de Dios, ¿sí? Esto es, mire, en la escasez
reconocemos que Dios es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor en todos los aspectos, pero también en la abundancia reconocemos y vivimos agradecidos por la provisión de Dios. El que está pasando por alguna enfermedad, por ejemplo, o cualquier situación difícil, sabe que su fortaleza y su seguridad está en Dios. Y cuando viene la sanidad, reconoce y ha experimentado de la misericordia de Dios y vive agradecido a Dios por siempre. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en ser una persona ecléctica, espiritualoide, a alguien que vive en el camino de Dios y pertenece, ¿sí?, al reino de Dios. Hay una gran diferencia, iglesia. Un hombre que verdaderamente está caminando en el reino de Dios busca todos los días conocer y hacer, ¿sí?, o vivir todos esos días en la voluntad del Padre Celestial. Y no solamente cuando me acuerdo. No, uno que viva en el camino de Dios siempre está consciente de su Creador. Se duerme pensando en su Dios. Despierta y lo primero que piensa es dar gracias a Dios. Camina dando gracias a Dios. Siempre. No olvidemos, iglesia, y esta es una característica de un hijo de Dios. Un hijo siempre habla. Un hijo siempre reconoce. Un hijo siempre busca la dirección y protección de su padre. Pero siempre, durante toda su vida. Bueno, habrá momentos o hubo momentos en los cuales usted y yo vivíamos separados de la ciudadanía de Dios, alejados de la presencia de Dios. Pero gracias a Él, hoy estamos bajo su cobertura, en sus caminos, en la vida eterna, ¿sí?, en su presencia. Que nadie, fíjese, que nada ni nadie, hermanos, ni aún nosotros mismos, nos separe de la fe genuina y verdadera de nuestro Señor y Salvador, quien es el que nos dio la vida y desea darnos vida en abundancia. Dios siempre está al pendiente de todos nosotros. Todos los días Dios está pendiente de usted. Todos los días Dios está pendiente de mi persona. Todos los días Dios está pendiente de su familia, de mi familia, de su matrimonio, de mi matrimonio si lo tiene. Dios está pendiente todos los días, los 365 días del año, 24/7, como dicen, de nuestro caminar, siempre. Y entonces, iglesia, un verdadero hijo de Dios que vive en el reino de Dios, así debe ser. Vive agradecido total y absolutamente para con nuestro Padre Celestial. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Y que las riquezas que ofrece este mundo no desvíen nuestra atención. En lugar de que si viene a usted, porque de repente habrá personas que digan, ¿quiere decir entonces que es pecado tener una propiedad? No, no se está diciendo eso. El Señor Jesucristo tampoco está enseñando eso. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, que las riquezas nos pueden apartar de Dios. La capacidad intelectual, que nos sentimos bien capaces, nos puede alejar de Dios. Un talento que usted le dio y recibió de parte de Dios puede alejarle de Dios. Y pensar que se está viviendo conforme a la voluntad de Dios, pero nunca nos acordamos de Él, solamente cuando lo necesitamos. Eso no es reconocer y vivir en el camino de Dios. Mire, muchas personas, es otro caso, y es lo que está precisamente enseñando el Señor Jesucristo en el contexto de esta frase. Muchas personas tienen miedo de acercarse a Dios por causa de la reacción de la propia familia. Sin embargo, de acuerdo a lo que Dios nos enseña, es un principio elemental de Dios y que el obedecerlo por promesa de Dios traerá bendición. Y es garantía porque el Padre Celestial fue quien lo dijo y el Señor Jesucristo lo reafirmó y aparece en este contexto, en el contexto de este pasaje bíblico o de esta frase bíblica. Fíjese lo que dice Mateo 19:29, Mateo 19:29. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, fíjese bien lo que dice, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna y también recibirán la vida eterna. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo.
Todos. Ahora, no es que abandonen para irse de vagos, porque eso ya no es abandonarlo por el Señor Jesucristo. Además, el Señor Jesucristo, cuando dice esta frase, no habla de abandonar, habla de poner como prioridad, ¿sí?, obedecer a Dios antes que a los hombres. Lucas 24:26, ya lo hemos enseñado, y es un pasaje que va muy unido a esto que está enseñando el Señor Jesucristo en Mateo 19:29, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y acuérdense que de esto ya predicamos, hermanos. Hace algunas semanas, usted búsquelo ahí, reciba la enseñanza. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. Acuérdese que en la profundidad, o tenemos que reconocer y saber y escarbar, ¿sí?, escudriñar en lo profundo para encontrar la riqueza espiritual de estas frases, de estos pasajes, de esta enseñanza del Señor Jesucristo. No olvidemos que en este versículo la palabra aborrecer significa amar menos. Esto es, si queremos parafrasear lo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo voy a parafrasear para que usted y yo comprendamos en el original qué es lo que está diciendo el Señor Jesús. Nada más que los términos ahora, pues tenemos que investigarlos, cuál es su connotación verdadera. Si alguno viene a mí y no, fíjese, y no ama menos a su padre, a su madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, si no ama menos a ellos que a Dios. Tenemos que, un verdadero hijo de Dios que desea vivir en las riquezas espirituales del Padre Celestial, debe de amar más a Dios que a todas las cosas que están en este mundo, incluyendo el entorno de la familia, de los familiares, y el entorno también de su propia vida, su trabajo, la preparación académica, el intelecto, los talentos, y en el contexto de esta enseñanza, principalmente porque lo está enfatizando el Señor Jesucristo, las riquezas materiales. Si alguno no ama a Dios más que estos factores, quiere decir que no puede ser su discípulo y no puede entrar ni vivir en el reino de Dios. En ese mismo contexto de es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, mire, si vamos al Evangelio de Marcos, en el contexto de esta frase agrega algo bien importante, y escuche bien lo que le voy a decir y ponga atención para que seamos enriquecidos, pero en las cuestiones espirituales que Dios desea que vivamos. Y como Dios no está peleado con las cuestiones que usted y yo sabe Dios que necesitamos, si Dios le bendice con lo que sea, eso no va a ser un factor que le separe de Dios, sino va a ser un factor que le aferre más a Dios, y un factor más y un pretexto más para agradecer a Dios y vivir agradecidos con nuestro Padre Celestial. Escuche bien lo que dice Marcos 10:28. Marcos 10:28 es el mismo pasaje, en el contexto agrega una frase más que quiero rescatar. Dice: entonces Pedro comenzó a decirle, Marcos 10:28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, por causa de él y del Evangelio, no por abandonar para irse de vago. Fíjese, versículo 30, no hay nadie de ellos que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿En este tiempo de qué? De vivir en el reino de Dios. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo? Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y dice: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero agregando con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá? Mire, para esto tengo que explicar lo siguiente. Acuérdense que el Señor Jesucristo en una parte de su escritura dice: no he venido, ¿sí? Vamos a decir, o yo he venido
a poner el padre contra la madre, el hijo contra el padre, ¿sí? Contra los hermanos. O sea, he venido a traer disensión. ¿En qué sentido lo está diciendo el Señor Jesucristo? En que si uno se convierten a Dios y otros prefieren seguir en el mundo, gobernados por el enemigo, pues no va a haber comunión, no va a haber ya armonía entre ellos, entonces va a poner disensión. Pero hay una cosa, que el Señor Jesucristo después dice también que ahora, ¿sí?, volverán el corazón de los padres hacia los hijos, ¿sí? Y habrá una armonía otra vez. ¿Cuándo? Porque el creyente va a estar orando siempre y predicando siempre por el no creyente, y cuando el no creyente se reconcilie con Dios, entonces volverá a tener una armonía. Y en eso están incluidos padres, madres, esposa, hijos y todo aquel en el contexto con el cual usted y yo tengamos relación. Esa es la realidad. Pero iglesia, no puede haber comunión la luz con las tinieblas. Si un ser humano se convierte a Dios y un familiar directo prefiere seguir en el mundo, solamente no va a haber comunión, no va a haber armonía. Pero si ese otro se convierte otra vez del libertinaje, del desorden, del desenfreno, al Dios omnipotente, entonces la relación se unirá más aún, 100 veces más, como lo dice el Evangelio de Marcos, 100 veces más que antes, que se vivía supuestamente en comunión en el pecado con la demás familia. Por eso dice, escuche bien, de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras aún, o sea, bienes materiales, por causa de mí. Es muy importante resaltar, por causa de mí y del Evangelio, escuche bien, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué va a recibir 100 veces más? O sea, Dios, ¿en qué le va a restaurar? Mire, en casas, dice, en hermanos, en hermanas, madres, hijos y tierras. Pero con crítica, con persecución, dice. Pero no importa, porque en el siglo venidero, la vida eterna. Iglesia, Dios quiere bendecirle, Dios quiere bendecirnos, pero es necesario que caminemos en la voluntad del Padre Celestial, que hagamos a un lado todas las cuestiones materiales, humanas, que nos pueden alejar de Dios, del camino de Dios. Todo eso es lo que Dios desea desarraigar, y en nosotros ya lo ha desarraigado, pero mucha gente vive arraigada en esa condición de vida. Por eso dice, es más fácil, y acuérdese esto, no imposible, pasar por el ojo de una aguja un camello que un rico entre en el reino de Dios. Iglesia, concluimos. Hoy sabemos que esta frase del Señor Jesucristo no de ninguna manera cierra las puertas del cielo a ningún ser humano, ya sea con riquezas materiales o cualquier otro tipo de riquezas, como lo son para sí mismos sus logros personales, sus talentos, sus capacidades, hasta su apellido, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Es que yo soy de esta familia y soy persona de familia pecadora, ¿no? Tengamos cuidado. Esos factores pueden significar aspectos que una y otra vez han impedido y seguirán impidiendo que la gente se acerque voluntariamente al Padre Celestial. Y no me refiero a una religión, acercarse a una religión. No, me estoy refiriendo a tener un acercamiento a Dios que llevará a una dependencia total y absoluta en Dios en todos los aspectos. Insisto, la frase dicha por nuestro Señor Jesucristo, es más fácil, habla de que no es imposible, aunque posiblemente cuesta mucho separarse de su seguridad para algunos, pero hoy ya sabemos que no hay más seguridad que vivir en el reino de Dios. No hay más seguridad que vivir en el reino de Dios. Pero para comprobar, escuche bien,
y comprender la profundidad y la riqueza espiritual de esto, hay que estar de este lado. Hay que estar del lado de Dios. De otra forma, solamente seguirá causando confusión, muchas dudas y pues impedimentos para acercarse a Dios. Así es que, iglesia, usted y yo que conocemos la palabra de Dios, sigamos predicando. Quizás hoy en este contexto en el cual estamos viviendo, por medio de una llamada o por un mensaje, por medio de las redes sociales, a quienes pensemos, ¿sí?, que es difícil que se conviertan y sean parte del reino de Dios. Acuérdese, nunca olvidemos, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios no hay imposibles. Y termino con esto, iglesia. Termino con esto. Porque posiblemente algunos estén esperando qué significa cuando el Señor Jesucristo le dijo al joven rico lo siguiente. Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven, sígueme. Y cuando el joven oyó esto, porque era muy rico, se puso triste y dijo: pues no voy a poder. Ahora le pregunto, iglesia, ¿usted cree que en realidad nuestro Señor Jesucristo le estaba pidiendo que se deshiciera de todos sus bienes? Así literalmente. Definitivamente no, amados hermanos, definitivamente no. Conociendo la voluntad del Padre, conociendo quién es el Señor, definitivamente no. Escuche bien lo que le voy a decir y con esto termino. Lo único que el Señor hizo y demostró por medio de esta pregunta fue evidenciar, o por medio de esta instrucción: ve, si quieres ser verdaderamente un discípulo mío, ve, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Lo único que hizo fue evidenciar que este joven no tenía su corazón en Dios. Este joven solo era moralista. Este joven solo era humanista. Este joven solamente tenía una apariencia externa de piedad, pero seguía confiando en sus riquezas y no en Dios. Esa es la realidad. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo apretó el botón o puso la prueba y le hizo vende, y le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces ahí serás perfecto y heredarás la vida eterna. Lo único que hizo, iglesia, es evidenciar dónde estaba su corazón. ¿Qué es lo que el joven, si verdaderamente su corazón era para con Dios, cuál es la respuesta que el joven debió de haber dado? Pero no en la inteligencia, pero no en una capacidad de responder sabiamente o vivalmente, con una vivacidad, no, sino por la convicción en el corazón que había de él. La respuesta que él tuvo que haber dicho es: Señor, si todo lo que tengo tú me lo has dado, y todo lo que tengo lo he usado de una administración perfecta para ayudar a aquellos que tienen más necesidad. Todo lo que tengo no es mío, todo lo que tengo es tuyo, porque de tu mano lo he recibido. Esa era la respuesta que el Señor Jesucristo esperaba para dar testimonio, y entonces hubiera dicho el Señor Jesús: verdaderamente este es un hombre de fe. Pero no sucedió así. Esta pregunta, este reto, sacó lo que realmente había en el corazón de este joven rico. Y sí, las riquezas lo habían separado de Dios. Iglesia, ¿cuál es su mayor tesoro? Iglesia, ¿cuál es nuestro mayor tesoro? Nuestro mayor tesoro es haber conocido del Padre Celestial, haber abrazado su obra, su salvación, haber recibido de su salvación que ofreció Cristo por medio de sacrificio a toda la humanidad. Ese es nuestro mayor tesoro. Gloria a Dios. Pero si alguno de ustedes, de repente, ante esta pregunta, todavía tiene raíces, todavía tiene cosas que le detienen para acercarse a Dios, pues simple y sencillamente entrégueselas al Señor. Simple y sencillamente que no le impidan esas cosas, que su corazón
sea inundado de la presencia total y absoluta de la voluntad del Padre Celestial. Oremos pues a Dios para que confirmemos que nuestro camino es el camino de Dios, pero también oremos para que aquellas personas que todavía dudan, que todavía tienen raíces en este mundo, verdaderamente las desprendan, las saquen, las entreguen a Dios y que vivan verdaderamente en las riquezas espirituales que Dios ofrece y que son mucho más que las que un ser humano pueda tener en este mundo. Oremos al Padre Celestial. Señor, te damos gracias porque hemos experimentado la verdadera libertad que solamente en Jesucristo podemos tener. Gracias, Padre, por transformar nuestro corazón y poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Señor, aunque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, tú sabes de nuestras necesidades, tú sabes, mi Dios, de lo que requerimos. Y mi Dios, si es tu voluntad, puedes bendecir a cualquiera con todas las cosas, así como lo hiciste, si podemos nosotros verificarlo ahí, a Job, mi Dios, con muchas riquezas materiales. Sin embargo, eso va a acontecer cuando no sea un estorbo para seguir caminando bajo tu cobertura, bajo tu perfecta voluntad. Gracias, mi Dios, por ayudarnos a caminar en ti. Gracias, mi Dios, por quitarnos la vista de este mundo y que en nuestro tesoro y en nuestro corazón esté verdaderamente la convicción de adorarte, de glorificarte y de buscar primeramente el reino, tu reino, mi Dios, y tu justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. Iglesia, es más fácil pasar por el ojo de una aguja a un camello que un rico entre en el reino de Dios. Pero no, imposible. Sigamos predicando del Evangelio Salvador y restaurador y libertador del Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios. Que Dios les bendiga.